Buenas tardes, hermanas, que Dios las bendiga. La palabra del Señor se lee así. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por este momento, Señor, por este día, Señor, de disponer nuestro corazoncito, Señor, a mis hermanas y a todas las personas que están a través de internet, Señor, para disponer en esta tarde nuestro corazón para ti, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque venimos a alabarte, a glorificarte y a darte la gracia, Señor, por poder estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, para glorificar tu santo nombre y decirte que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, que tú eres nuestra roca fuerte, que tú eres nuestro consolador y nuestro ayudador. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor, aquí estamos con nuestras manos, Señor, vacías, pero dispuestas a recibir, Señor, todo lo que tú tengas para darnos, Señor. Por eso levantamos nuestras manos, Señor, aunque no tengamos fuerzas. Levantamos nuestras manos, Señor, aunque vengamos con mil problemas. Porque cuando levantamos las manos, Jesús, comenzamos a sentir tu favor, tu presencia, tu misericordia, Señor. Levanto mis manos,
comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor, gracias. Así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ti sea la honra, sea la gloria, Señor. Solo tú eres santo, eres poderoso y eres maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. De todo, Señor. Tú sabes de qué necesitamos, Señor. Tú eres el gran pastor, el gran proveedor y nada nos falta. Gracias, Señor, porque tú estás hasta en las pequeñas detalles, en las pequeñas cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, de estar reunido tu pueblo, Señor, todos en un mismo sentir, Señor, que venimos a glorificar tu santo nombre, a alabarte, a glorificarte y a decirte que gracias y gracias y gracias, Señor, por lo malo y por lo bueno, Señor, porque tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, Señor, que tú vas delante de nosotros, Señor, que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, pero grande misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, que tú tienes un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, esforzados y valientes, Padre Santísimo. Danos ese discernimiento, Señor, para entender, Señor, tu palabra, Señor. Señor, esas pruebas, Señor, que con tu ayuda y de tu mano, Señor, podamos, Señor, llevar esas pruebas, Señor, y ser esforzados y valientes, Señor, y escuchar tu voz, Padre Santísimo, Padre Celestial. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti, Señor? Solo a ti, que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Padre Santísimo, por todas las personas que están en internet, Señor, para que también dispongan en su corazoncito, Señor, su mente, Señor, para ti, Señor, y que tu palabra, Señor, quede en cada mente, en cada corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Descansar junto a aguas de reposo me pastoreará.
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. Por sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirán, me guiará. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Padre Santo, Padre Celestial, te amo, gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, porque tú eres amor, y gracias por ese perdón, Señor. Gracias porque no nos lo merecemos, Señor, porque tú en esa cruz diste tu sangre preciosa por nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por tu perdón y por nuestra salvación, Señor. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos a ti, Señor? Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a pesar de que somos malos y perversos, Señor, tú nos amas así con amor eterno, y tú nos dices, Señor, cuando que no te acuerdas, Señor, de todo lo que nosotros hemos sido o hemos hecho, porque todo lo has echado a las profundidades del mar. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque por tu gran amor y tu misericordia, Señor, estamos aquí, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios bueno, Señor. Síguenos, Padre Santo, enamorándonos de ti, Señor, cada día más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener temor y temblor de ti, respeto y reverencia, Señor, de ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, Señor, que tú eres lento para la ira, pero grande misericordia, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, Señor, porque sabemos que a pesar que tu palabra dice, Señor, que el corazón del hombre es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, y sabiendo que nuestro corazón es malo y perverso, aún así, Señor, tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Nos bendices, nos guardas, nos has protegido a nuestros hijos, a nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu perdón, por tu amor para con nosotros, Señor. Y también te pido, Señor, por las personas, Señor, que no conocen de ti, Señor, afuera, Señor, para que seas poniendo vallados de ángeles, usando personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a esas personas, Señor, a hablarles de ti. Quita todo miedo, toda pena, todo temor, Señor, y que seamos esforzados y valientes, Señor, y demos de ese amor y de ese perdón que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto,
Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocaremos en esta noche, Señor, el borde de tu manto. Queremos ver tu rostro, Señor, en esta noche, tocar tus manos, y seríamos libres, Señor. Gracias, Jesús. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Padre Santo, Padre Celestial, Señor mío y Dios mío, gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra, Señor, a ser esos oidores no olvidadizos de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Señor. Danos, Señor, la sabiduría que viene de ti, de lo alto, Señor, el conocimiento para conocerte cada día más y más, y la inteligencia, Señor, que necesitamos, Señor, que solo tú la puedes dar, Señor. Te damos gracias, Padre Santísimo, Señor, para que sigas tú, Señor, tocando cada corazón de piedra y dando cada corazón de carne, y poniendo, Señor, ese querer como el hacer, Señor, de disponer nuestro corazoncito para venir, Señor, a glorificar tu santo nombre, Señor, alimentarnos de tu palabra, porque tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra es vida y es espíritu. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, en nuestro caminar, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Pablo, Señor, síguelo bendiciendo, llenándolo de ti cada día más y más y más, Señor, inundándolo de ese fuego de tu Espíritu Santo, de tu poder y de tu presencia cada día más y más, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tomando el control de su mente, de su corazón, y seas, Señor, desarraigando todo lo que es de hombre, todo lo que no sea tuyo, Señor, sea echado fuera y llevado todo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús.
Jesús, porque el dueño de la vida, el pastor, Señor, eres tú, Señor. Pon, Señor, un carbón encendido en su boca, Señor, y que seas tú, Padre Santo, hablando, Señor, tu palabra, Señor, a través de él, Señor. Tu palabra, Señor, que nos alimenta, Señor, y que estemos atentos a ella, Señor, y sobre todo, Señor, que la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, y que sea quitado, Señor, todo lo que sea distracción, Señor, que quiera, Señor, perturbar, Señor, nuestra mente, Señor, que sea nuestra mirada, nuestro frente, seas tú, Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, desde el versículo 11. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos, Señor. Te damos alabanza a ti, reconocimiento, tu gloria, tu majestad, Señor. Y ese anhelo y la necesidad que tenemos, Señor, de ser llenos de ti, de ser guiados por ti, amados por ti, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, necesitados, Señor, conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que nos fortalezcas, que nos establezcas, Señor, que nos reordenes, Padre, que nos lleves al camino, que nos conduzcas, Señor, como buen pastor que eres tú, Señor. Con la pericia de tus manos, Señor, nos conduzcas, Señor, siempre a la verdad, porque es la verdad que nos hace libres, Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias y por tus muchos favores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, el Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo que está en este momento dando testimonio de quién era Juan. Recordamos el contexto de este capítulo 11, es que Juan envía a uno de sus discípulos, a dos de sus discípulos, a preguntarle si él es el Mesías o tendrían que esperar otro. La duda de Juan el Bautista, quien dijo un día ahí en el Betábar, a la orilla del río Jordán: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora dice que le pregunten si es él o tienen que esperar otro. Juan era un hombre, un profeta, pero era un hombre. Estaba en la cárcel y esa situación le hacía dudar, porque su primo Jesús, porque eran primos, no hacía nada para rescatarlo. Y le dice: oye, vayan y díganle a Jesús si es él o tendrá que venir otro. Y van los discípulos y le dicen al Señor Jesucristo: maestro, nos ha enviado Juan para decirte si eres tú el Mesías o tendremos que esperar otro. Imagínense, qué ofensa. Pero mire cómo responde el Señor Jesucristo. ¿Cómo responde? Primero a los discípulos que manda Juan le dice: vengan y vean. Y ahí en ese momento sana enfermos, hace ver a los ciegos, hace a los cojos andar, y les dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto. No lo que yo les he dicho, sino lo que han visto. Y una vez se van los discípulos de Juan, ¿cuál es el concepto de Jesús de Juan? Miren cómo es el Señor. Por eso el amor del Señor es incomparable, es incomprensible y es incondicional. Ante la duda de Juan, el Señor dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. ¿Cuál es el concepto de Jesús de Juan aún ante la duda? Juan estaba dudando y el Señor dice: no hay otro nacido de mujer mayor que Juan.
Es humano dudar. Es humano tener incertidumbres. Pero Dios llama lo que no es como si fuese. Amén. Él conoce nuestras debilidades y Jesús conocía la debilidad de su primo Juan, porque de pronto Juan pensó que su primo Jesús iba a interceder o iba a hacer un milagro, iba a abrir las puertas de la mazmorra para que él saliera o le fuese a visitar. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Y Juan era el profeta que vino a abrir el camino, que vino a anunciar quién era el que iba a venir después de él. Y el concepto del Señor es que no hay otro mayor. Pero aquí viene algo importante, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que Juan es. El Antiguo Testamento termina con Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. De ahí viene la manifestación del reino de los cielos, que es un pacto diferente. Amén. Y ahora dice el Señor, no hay otro nacido de mujer mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Aquella persona que entra a la iglesia y por primera vez cree en Cristo es mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no vivían en el Espíritu. El Espíritu les visitaba y a los profetas iba sobre ellos, les hablaba y ellos hablaban la palabra, pero el Espíritu volvía y se iba. Pero en usted y en mí el Espíritu mora en nosotros. Por eso dijo, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Y desde los días de Juan, dice el Señor, Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esto es lo que quiero explicar. Porque yo volví a oír esta semana a un pastor que dijo que había que arrebatar con violencia el reino de los cielos. Y yo quise entender qué tenía que ver la violencia con el reino de los cielos. ¿Qué tenía que ver el ser violento en el testimonio del creyente? No tiene que ver con nada, ¿cierto? ¿Qué significan estas palabras? Tenemos que entenderlas de acuerdo al contexto. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. La iglesia sufre violencia. En aquel tiempo los seguidores de Cristo sufrían la violencia de quienes, de los quienes los perseguían, ¿cierto? Y ahora dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No arrebatan el reino de los cielos. Los violentos van a arrebatar a aquellas personas que portan el reino de los cielos. Juan el Bautista iba a ser decapitado. Los creyentes que seguidores de Jesucristo iban a ser martirizados y muertos en sacrificio. Y eso era que el mundo iba a arrebatar con violencia a aquellos que portaban el reino de los cielos. No es que tenemos que arrebatar con violencia el reino de los cielos, no. Es que los violentos arrebatan a las personas que son luz y sal de la tierra, que son testimonios vivos de que Cristo vive en ellos. Ahora sí comprendemos un poquito, la violencia no tiene que ver nada con la actitud y el carácter de un creyente cuando tiene a Cristo, amén. El cristiano no puede ser violento, para nada. El carácter del creyente no tiene ningún argumento para ser violento. Porque cuando
yo no entendía esto, decía, no, es que hay que arrebatar con violencia el reino, como quien dice, ¿qué más tenemos que hacer pues? ¿Eh? Hay que ayunar, hay que levantarnos a las 3 de la mañana, ¿qué más con violencia? Como quien dice, eso entendía yo. Porque me enseñaban, los pastores enseñan que usted tiene que arrebatar con violencia el reino de los cielos, que las promesas tiene que arrebatarlas con violencia, como quien dice, tenemos que manotear reclamando el reino. No tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo allí. Está diciendo que este mundo es violento y que siempre va a arrebatar a aquellos que portan las palabras de paz, de vida, de amor. Que va a haber persecución contra aquellos que llevan, como dice, hermosos los pies de aquellos que anuncian la paz. Juan el Bautista iba a ser muerto, y de eso se trata. Jesús está diciendo, y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista anunció el reino, anunció al Mesías, y iba a ser decapitado por aquellos violentos. Y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlos, él es el Elías que había de venir. ¿Recuerdan en Apocalipsis? Dice que primero tendrá que venir Elías. Pues Elías ya vino, fue Juan el Bautista. Porque el tiempo del fin empezó cuando Cristo vino, murió y resucitó. Ahí empezó el tiempo del fin. Vivimos en los últimos tiempos. Usted no puede arrebatar con violencia, no lo puede hacer. ¿Cómo puede arrebatar con violencia el reino de los cielos? No puede ser. No puede hacer cosas para ganar el reino de los cielos porque no las puede. Usted no puede ganar méritos para arrebatar el reino de los cielos. No lo puede hacer. Usted y yo no lo podemos hacer. No, yo voy a arrebatar el reino, me voy a apartar, no voy a ver la televisión, voy a empezar a orar y voy a empezar a ayunar y voy a empezar a, ¿qué le digo? ¿Qué más puedo decir? A pactar, a irme a la montaña a las 2 de la mañana y a orar, a reprender demonios. Voy a arrebatar con violencia el reino de los cielos. No. Eso no es lo que dice aquí la palabra. El carácter del cristiano tiene que ser afable, tranquilo, que sepa oír primero para hablar. Amén. Que cada respuesta apague el ánimo del otro, apagar el fuego. Ese es el carácter del creyente. Que pueda tener sabiduría y prudencia para hablar cuando tiene que hablar y callar cuando tiene que callar. Amén. El reino de los cielos no tiene que ver con violencia. Los violentos lo arrebatan, sí. Los violentos, los que dicen no quiero que me hables de eso, esos son violentos. A mí no me importa lo que tú tengas que decirme de la Biblia ni de tu Dios, eso es violencia. Y ellos quieren callarte. Ellos quieren arrebatar a los que hablan, que no hablen más, para que el reino de los cielos no se multiplique, no se abre y la gloria de Dios no empiece a tocar los corazones de la gente. Entonces no puede haber violencia. El reino de los cielos ya ha sido entregado. Tú has recibido el reino de los cielos. Amén. Las promesas son para ti y para mí, las promesas en las que creemos. Y aquí acaba un periodo, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí se cumple todo el Antiguo Testamento. Hasta ahí llega el Antiguo Pacto. Una vez acaba allí, Jesús muere en la cruz y cumple con toda la ley y los profetas y empieza una nueva alianza, un nuevo pacto. Amén. Y empieza la violencia mucho más. La violencia empieza mucho más porque Herodes también mata a Santiago, lo degolla por predicar el evangelio. Y empieza a hacer la violencia
más grande contra aquellos que llevan y anuncian el evangelio. Pablo murió decapitado, Pedro parece que murió crucificado como el maestro. El único que vivió hasta anciano fue Juan, pero también sufrió violencia, porque estaba como esclavo a esa ancianidad y como esclavo en una mina en Patmos. Sufrieron violencia por llevar y portar las buenas nuevas de salvación. Entonces, el reino de los cielos no se arrebata con violencia. Los violentos callan las voces que anuncian la paz. Quieren ridiculizar, los violentos son los que ridiculizan el testimonio de los creyentes. Son aquellos que se burlan porque tú hablas de Cristo. Esos son los violentos. Los que quieren callar. Los que quieren burlarse cuando el pueblo, cuando la iglesia anuncia el evangelio, habla de Jesús. Y todos los tiempos ha habido violencia contra los hijos de Dios, contra el reino de los cielos. Y si queréis recibirlo, es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces, el reino de los cielos, ¿cómo se recibe? Por fe. Amén. Abriendo el corazón, creyendo en las escrituras. ¿Cómo se hace que la palabra se cumpla en mi vida? Cuando yo creo, confío, espero. Amén. Pero la violencia no tiene nada que ver con arrebatar las promesas, ni arrebatar. No es que esas promesas son, yo las voy a arrebatar con violencia. No. Usted simplemente créala. No más. Yo les he contado muchas veces mi testimonio cuando empecé y llegaban predicadores famosos a la ciudad donde vivíamos. Y cuando terminaba el culto subían los líderes, los más ungidos. Y yo todavía era allí, recién convertido. Y el pastor declaraba cosas y les ungía y les ponía las manos y ellos boteaban por allá y ¡blum! Y caían por las tablas. Y yo entre el pueblo decía, esas palabras son para mí. Y las creía. Y otra palabra le decía, Señor, eso es para mí. Y la creía. No necesitas salir a una tarima, ni que otro hombre imponga las manos y declare cosas. Si tú estás creyendo ahí donde tú estás sentado, eso es para ti. Porque la palabra y las promesas es para el que cree. De pronto esas personas que pasan y caen, ahí tuvieron su recompensa. Fueron vistos y aplaudidos y admirados. Muchas de esas personas hoy ni siquiera están en la iglesia. Pero los que hemos creído, ahí estamos, sirviendo al Señor, y hemos visto cumplidas muchas de las promesas que fueron declaradas esa tarde en esa tarima. Porque la palabra es para el que cree. Amén. Y para el que cree todo le es posible. Entonces, la violencia no tiene nada que ver con el carácter del cristiano. Nosotros tenemos que aprender y vamos aprendiendo, como dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos aprendiendo y formándonos al carácter de Cristo, y ese carácter va siendo formado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y las circunstancias, los problemas, todo lo que nos pasa en la vida, como dice, a los que amamos al Señor todo nos viene para bien. Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Así que ese concepto de voy a arrebatar con violencia el reino, no. ¿Cómo se hace? Es que no me explico cómo se puede hacer arrebatar
el reino con violencia. ¿Cómo lo arrebato? Es porque cogieron la frase sin el contexto. ¿Cómo puedo arrebatar el reino? No. Si el reino me fue entregado, ¿cómo lo voy a arrebatar? Y lo he recibido porque he creído en el Hijo de Dios. Amén. Y toda la palabra está para mí cuando creo la palabra. ¿Cómo puedo ser violento entonces? Recuerdo en aquel tiempo había gente que zapateaba, que saltaba, porque esa era arrebatar con violencia el reino de los cielos. Saltaba. Entonces, comprender las Escrituras, comprender lo que dice la palabra del Señor, es un privilegio. ¿Cuántas cosas nos enseñaron mal? Y no por mala intención, no. Nunca hubo, yo creo que en ningún predicador evangélico que tenga al Señor tiene la mala intención de enseñar mal. No, no lo creo. Enseñamos mal porque nadie nos ha enseñado. Porque intentamos de interpretar la palabra en nuestra propia capacidad. Y no tenemos la suficiente humildad para preguntar, para estudiar, para investigar, para orar y pedirle al Señor que nos haga comprender sus Escrituras. Porque los predicadores y pastores pensamos que sabemos. Pasa que de saber, nada. Ahí balbuceamos la palabra del Señor. Pero es el Espíritu el que realmente nos capacita, el que nos ensancha, el que nos enseña, el que nos nutre. Pero es un privilegio que el Señor nos dé las herramientas para poder comprender las frases, los párrafos, los versículos. Y que la palabra se abra a nuestros ojos y a nuestro corazón. Poder recrear ese cuadro, esa escena y entender lo más maravilloso es cuando tú y yo sepamos escuchar como escucharon ellos hace 2000 años. Eso sería maravilloso, un privilegio. Meternos en la escena cuando el Señor hablaba y que así como escucharon ellos, escuchar nosotros comprendiendo lo que ellos comprendían. Entonces llegaremos a una verdadera comprensión de las palabras y de las obras de Jesús. Palabras que levantaban el corazón, sanaban, liberaban. Entonces la violencia que habla de aquí es una violencia física, una violencia mortal, porque se hablaba de muerte. Jesús sabía que Juan el Bautista iba a ser decapitado y él no iba a hacer nada. ¿Cómo la ve? Al primo, que nació también con una promesa. Cuando el ángel le habló a Zacarías, su papá, y el pobre ahí en plena juventud como el Señor, decapitado, porque una muchacha le bailó al rey Herodes y le dijo: quiero la cabeza de Juan, porque su mamá le dijo: ve y pídele la cabeza de Juan. Aquel hijo de la promesa, aquel Juan será su nombre, primo del Mesías, primo hermano del Mesías. No se conocían, dice Juan, que nunca se miraron de niños, no se conocían. Pero el Espíritu Santo llega a Juan y cuando le ve de lejos dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando le meten a la cárcel, de pronto Juan dijo: no, yo tengo mi primo.
Es el Mesías. Uf. El Mesías viene y hace un milagro y me saca de aquí. El Mesías ni siquiera se atrevió a ir a visitarlo, ni a decir, ¿cómo estás, Juan? Nada. Tanto fue el afán de, ¿cómo sería la ansiedad de Juan que le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle, vayan, por lo menos que sepa que yo estoy aquí encarcelado. Díganle si es él o tenemos que esperar a otro. Imagínense, si él es el Mesías, ¿cómo es que no me viene a liberar si yo soy Juan el Bautista? Y el Señor les dice a los discípulos, miren, vaya y díganle a Juan lo que han visto. No les dijo, bueno, ya iré a verlo, a visitarlo a Juan. A ver qué hacemos para sacarlo de ahí. Nada. Vaya, díganle lo que han visto. Acabó. Pero el concepto que tiene de Juan, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan. Pero Juan iba a ser decapitado. Y muchos de aquellos que predicaron murieron apedreados, decapitados, lapidados. Porque el mundo es violento contra el reino. El mundo quiere arrebatar a aquellos que anuncian las buenas nuevas. Eso es que la violencia arrebata el reino, arrebata a las personas que portan el reino, para que no se extienda, para que no hablen, para que no sean luz ni sal de esta tierra. Y aquí termina el Señor. ¿A qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que están en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Cómo somos los seres humanos? Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces recuerde, mi amado hermano, la violencia no tiene nada que ver con el creyente. No tiene compatibilidad. Ningún creyente nacido de nuevo puede ser violento. La violencia es resultado de la ira. Y en la ira no obra la justicia de Dios. Amén. El creyente es apacible, cordial, respetuoso, afable, sabio, prudente. Ese es el carácter del creyente. Que camina en libertad, que camina en la palabra, que camina siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no nos olvidemos de esto, porque yo traje esta palabra porque esta semana la he escuchado mucho, diciendo que hay que arrebatar el reino con violencia. Y yo esperando la explicación. Y lo que ellos creían era que había que ser violentos para arrebatar las bendiciones. ¿Y cómo se hace eso? Dígame, yo quiero que aquí me digan, ¿cómo usted puede arrebatar con violencia una bendición? Yo no lo sé cómo. Gritando, ¿ah? Declaro, decreto en el nombre. Yo pienso que sería así, ¿no? Arrebato la bendición en el nombre, no sé, sería el ímpetu, la voz, el grito, de forma violenta. ¿Cómo puedo yo atreverme a gritarle al Señor? Y decirles, a ver, Señor, haz lo que yo te estoy diciendo. Es lo que le está diciendo a uno cuando decreto y declaro, ¿eh? Pero qué diferente es cuando decir, Señor,
si en tu misericordia, en tus muchos favores y en ese amor incomparable que tienes en tu corazón, me puedes sanar, me puedes bendecir. Eso es diferente. Eso es llegar al corazón de Dios con humildad, con sencillez. Pero ¿cómo puedo decirle yo al Señor? Declaro, decreto, arrebato. El Señor ha de estar así, nos ha de quedar viendo. Como dicen aquí en España, ¿qué dices? Pero qué diferente es la sencillez, la humildad, es llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, por favor, estoy necesitado de ti. Tu palabra dice, Señor, que tus promesas son sí y amén. Señor, dame credulidad, dame fe para creer en esta promesa, Señor, que necesito hoy en mi vida. Eso es diferente. No hay violencia. Las palabras no pueden ser violentas. No porque más gritemos o menos gritemos nos va a escuchar el Señor, si Él no es sordo. Y el diablo tampoco. Te reprendo en el nombre de Jesús. Como si el diablo fuese sordo. Él siente la fe. El diablo siente la fe, la huele. Y huele también el miedo. Usted ha visto los animales, ellos lo huelen a uno. Ellos saben cuando usted tiene miedo. Si un perro lo huele con miedo, seguro que lo va a morder, o le ladra. Pero si un perro a usted no lo huele y está tranquilo, no pasa nada. Un caballo. Usted se ha subido a un caballo, ustedes se han subido a un caballo. Ellos saben cuando usted tiene miedo para subirse. Y si ellos huelen el miedo, no le van a dejar subir. Y le van a echar muele y se va a quitar y se va. Pero si usted llega con autoridad y se sube, el caballo se queda quietico. El diablo huele el miedo. Y cuando le huele el miedo a usted, abre las puertas para matarlo, robarlo y destruirlo. Pero cuando el diablo huele la fe, sin que usted le grite, se va. Y de lejos lo mira. Y de lejos lo mira a ver en qué momento le huele el miedo para acercarse, porque él es sistemático y no descansa. Pero si lo ve con fe, él anda de lejos sin que usted le grite, porque él huele la fe. Él sabe que tiene el respaldo del Señor, el poder, el peso de gloria del Señor. Y no se va a acercar porque sabe que usted tiene fe. Amén. Entonces, para arrebatar, para hacer efectivo el reino, solo hay que creer. Amén. Y acuérdese, los violentos son los que quieren callar, cerrar las bocas de aquellos que llevamos las buenas nuevas. Los violentos, los que quieren arrebatar el reino, son aquellos que quieren callar, ridiculizar el testimonio de los hijos de Dios. Esos son los violentos. Y ellos quieren que el reino, lo que significa arrebatar es quitar, que el reino no se multiplique, que el reino no avance. Eso es arrebatar el reino, quitar el reino. Eso fue lo que hizo Herodes con Juan el Bautista, eso fue lo que hizo Herodes con Santiago, y eso fue lo que hizo el Imperio Romano cuando martirizó a muchos de los cristianos. Fueron violentos, arrebataron a aquellas personas que podían portar, que podían ser trompetas de Dios. Arrebataron el reino con violencia, lo quitaron de en medio. Eso es lo que significa arrebatar violentamente el reino de los cielos. Entonces el Señor nos deja estas palabras que con claridad nosotros podemos entender hoy, y eso es una bendición, porque muchos años yo lo entendí de la otra manera.
Y yo digo que grita, porque yo arrebataba así, a los gritos, porque decía era que tocaba con violencia. Y con zapateo y manoteo. Y con autoridad, eso es. Tomo la autoridad. Madre mía. Yo creo que el diablo se nos reía. El diablo habrá dicho, ¿qué haces, hombre? ¿Qué dices? ¿Cuántos errores cometemos los predicadores y los pastores cuando enseñamos lo que no entendemos? Haciéndole creer a la gente que lo que estamos enseñando es así. ¿Cuántos errores de doctrina tenemos nosotros simplemente por comer entero y no ir a la palabra y estudiarla? Si usted lee estos versículos, se va a dar cuenta del contexto en el que está el Señor Jesucristo. Pero claro, ir a decirle al pastor que usted no está de acuerdo o que usted no entiende esa palabra como él la hizo, eso es una rebeldía. Y puede ser excomulgado de la iglesia. Cuando el pastor es oveja del mismo redil, necesitado también de la gracia, de la sabiduría, de la suficiente humildad para aceptar cuando algo está mal. Amén. Por eso aquí ustedes tienen la libertad, ustedes pueden preguntarme y decir, pastor, quiero que me explique mejor esto, y con humildad, con sencillez, con mucho gusto, para eso estamos. Y iremos a la palabra una y otra vez. Y si necesitamos un diccionario bíblico, pues vamos a un diccionario, a un comentario. Pero el derecho de la iglesia, el derecho y la obligación de la iglesia, de los que escuchan, no es creer que lo que dice el pastor es ley. No, somos seres humanos. Usted vaya a las escrituras, confronte, contraste lo que dice el pastor con lo que dicen las escrituras. Y si queda con la duda, vaya, venga donde mí, dígame, pastor, a ver, explíqueme otra vez que no. Y con mucho gusto, amén. Que aquí no se va a excomulgar a nadie, ni se va a tratar de rebelde por decir que no se ha entendido una palabra, o que no está de acuerdo, también. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos desmenuzar las escrituras para estar afirmados, afianzados, seguros de que cuando vayamos a hablar estemos seguros de lo que hablamos, amén. Y no digan, no, es que como dijo el pastor, no. Como dice la Biblia, o usted lo dice con tanta seguridad porque lo ha vivido, porque lo ha aprendido, porque lo ha escudriñado, porque lo ha estudiado, porque lo ha escuchado. Entonces usted ya no va a decir, el pastor dijo, no, usted debe decir, la palabra del Señor dice esto. El Señor habla así. Entonces no nos olvidemos de que las escrituras se necesitan interpretar. ¿Por qué? Porque estamos a 2000 años de diferencia. Las palabras se escribieron hace 2000 años. El entorno era diferente, las costumbres eran diferentes, todo era diferente. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre, amén. La palabra del Señor es como una cebolla, hay que ir quitando las capas de la cultura de aquel tiempo, de la política, de la religión de aquel tiempo, para que quede el grano desnudo, lo que sirve para todos los tiempos. Cuando yo no quito las capas, entonces los pastores ponemos a la iglesia a vestir a la gente de una u otra manera, a que se pongan velo, a que las mujeres no se corten el cabello, que no se pinten los ojos, porque hemos dejado capas pegadas en el mensaje que sirve.
y que atraviesa el tiempo. No hemos sabido quitar las capas y entonces ponemos a la iglesia a disfrazarla. Y que aquí las mujeres no se pueden poner pantalón sino falda. Y que los hombres tienen que venir con corbata, tienen que venir con eso. Y empezamos un poco, tenemos más mandamientos que la Biblia. Porque no hemos quitado las capas. Porque la palabra habla al corazón. Amén. Ahora, la palabra dice, vestidos las mujeres con decoro, y que los decoros sean de buenas obras. Entonces, todo, dice, la suma de mi palabra es la verdad. Por eso es necesario escudriñar, partir la palabra, saber llegar a la Biblia y saberla leer en oración, con fe, con sabiduría. El Señor nos dará sabiduría para entender, amén. Si usted lo cree. Entonces, olvidémonos de la violencia, amén. Al Señor no se lo arrebata con violencia. Si Él se entregó, ¿cómo lo vamos a arrebatar con violencia si Él se entregó a sí mismo? Se nos entregó, lo dio todo. ¿Cómo podemos arrebatar con violencia algo que ya nos lo dio? Amén. Solo la iglesia, los hijos de Dios tienen que apropiarse de lo que el Señor nos dio. Amén. Es decir, creérnosla, que somos hijos de Dios, que la gloria, el poder, que la manifestación del poder de Dios, que la presencia de Dios va con nosotros. Creamos eso. Entonces no es necesario la violencia, ni las palabras violentas, ni los gritos, ni los zapateos, ni los manoteos. Al diablo dígale, te vas en el nombre de Jesús, sí, despacito, y se va. Porque Él lo va a ver con fe. Amén. Y dice la palabra que antes de que tú, ¿cómo es? Yo te responderé. Antes de que tú clames, yo te responderé. Oído, es una palabra importante. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted clama con fe, antes de que clames, porque el Señor ya sabe que lo que tú vas a decir va a venir con fe, que va a llegar directo al trono de Dios. Y antes de que tú clames, Él te responderá. Y con esto acabamos. La oración de Ana, ¿se acuerdan? La mamá de Samuel, del profeta. Fue y clamó, dejó su alma en el altar, tanto que el sacerdote Elí le dijo, ve y digiere tu vino porque estás borracha, mujer. Ella era dejando su alma en el altar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en el momento que ella acabó de orar, nunca más estuvo triste. Ahí dejó todo, porque oró con fe. Y el clamor fue oído. Era estéril y tuvo a su hijo Samuel. Pero nunca más estuvo triste ni afligida, porque ahí oró con fe y dejó su alma ahí. Amén. Antes de que tú clames, yo te responderé. Pero ese clamor tiene que ir directo al trono, al corazón de Dios, cuando usted tiene y yo tenemos fe. Amén. Cuando tenemos fe y clamamos, esas oraciones van directo al corazón del Señor. Así que pidámosle al Señor en esta tarde que nos siga dando entendimiento, corazón para entender las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Cierra tus ojos un momento y digámosle, Señor Jesús, gracias por darnos este privilegio, por darnos el lugar de honra que no nos merecemos, Señor. Gracias por capacitarnos, enseñarnos, por ser tan fiel en todo sentido, Señor.
Tu fidelidad nos asombra. Tu fidelidad, Señor, nos rompe, porque tú eres fiel. Te bendecimos en esta tarde. Te adoramos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, con sencillez de corazón, que queremos profundizar, que queremos conocer tus pensamientos, conocer cada verdad de tu palabra, cada verdad poderosa que viene del cielo para romper, para cambiar, para redarguir, para regenerar. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu presencia, tu gloria, tu majestad. Nos rendimos a ti en esta noche, Señor. Nos rendimos a tus pies, siempre esperando, Señor, conquistar tu gran corazón, Señor. Señor, gracias, porque lo diste todo por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra para ser instruidos en justicia. Gracias, Señor, por los predicadores, pastores, profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Danos sabiduría, Señor, conocimiento y humildad para poder compartir y dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Padre, que tú hagas, Señor, y formes a un pueblo hambriento y sediento de tu palabra, a un pueblo que sepa escudriñar, partir tu palabra, Señor, aprender de ella. Señor, necesitamos comprender las Escrituras. Necesitamos tener el conocimiento de tus verdades, Señor, que nos hacen libres, que nos hacen sencillos, humildes, sabios. Señor, gracias. Ábrenos tu palabra, Señor. Abre tu corazón a través de ella, Señor. Queremos permanecer en ti, servirte a ti por lo que eres, Señor. Gracias. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestro Maestro, nuestro Pastor. En ti estamos seguros, en ti, Señor. En ti estamos, Señor, fortalecidos. Tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres la vida, Señor, para nosotros. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Padre, que cada palabra, cada mensaje quede sellado en nuestro corazón, para dar, Señor, por gracia lo que hemos recibido por gracia, para poder anunciar las buenas nuevas, para poder hablar con determinación y seguridad, Señor, cuando el mundo, Señor, pida nuestro testimonio, cuando las circunstancias demanden defensa de nuestra fe. Que podamos hablar con denuedo, Señor. Que podamos hablar con sabiduría, con gloria y poder, Señor, que son las que tienen tu palabra, Señor. Llena nuestro corazón de sabiduría, llena nuestra boca de tus palabras, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Sigue instruyendo a tu pueblo, sigue instruyéndonos, Señor, dándonos sabiduría, conocimiento, deleitándonos en tu palabra que es miel a nuestra boca.
Gracias, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, gracias por este tiempo. Ese Dios todopoderoso que siempre está con nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú nos levantas cada día, tú nos das fuerzas, tú nos llenas de tu paz, de tu amor para con nuestros trabajos, Señor. Bendice nuestros trabajos, esos lugares, Señor, a nuestros jefes, que podamos dar siempre un buen testimonio de ti, Padre amado. Que trabajemos por y para ti, Dios Santo. Te pedimos que nos llenes de fuerza, Señor, que bendigas a los hermanos que están presentes, a los que no están, y que los realites, amor, de tu amor, Señor. También, Señor, te queremos pedir por esos hermanos que están desempleados, que abras puertas y que nunca falte el pan de cada día en sus casas, Señor. Te pedimos por estas ofrendas, estos diezmos, que podamos ser esos dadores alegres y podamos dar de lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos diezmar y ofrendar. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre yo te exaltaré a ti. Sabes que te quiero con toda el alma. Regresa pronto, Dios, que yo me quiero ir de aquí. Dios, dime cómo tengo que hacer para poder entregarte esto que siento en mí por ti. Si tan solo adorarte, Jesús, mi vida se llena de sentido. Yo me lleno de tu amor. Y a los cuatro vientos grito: soy feliz. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre yo te exaltaré a ti. Sabes que te quiero con toda el alma. Regresa pronto, Dios, que yo me quiero ir de aquí. Dios, dime cómo tengo que hacer
Señor, somos felices, Señor. Somos felices de saber que tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro Salvador, el amor de nuestra vida, Señor. Padre, gracias. Permíteme bendecir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Bendice sus hogares, sus casas, Señor, sus familias. Provéles de todas sus necesidades, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.